Buenos días, hermanos, amigos. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad que tenemos de saludarnos, de poder participar en este día con esta palabra. Sabemos que a estas horas muchos hermanos, amigos, familia ya ha escuchado un mensaje, incluso ha acudido a la iglesia, a una iglesia, o en su defecto ya ha tenido un devocional, ya ha tenido un momento con Dios. Bueno, queremos que si este es el plan de Dios, que este mensaje pueda animarlo, pueda contribuir, como dice, con una parte que pueda estar al alcance de alguna persona, de algún amigo, de algún conocido, de algún familiar, de alguien que por alguna razón, cuando se encuentre con este mensaje, si esa es la voluntad de Dios, pueda ver en él una palabra que lo motive, que lo aliente a seguir adelante. Vivimos tiempos todos muy complicados, de momento la inestabilidad viene, y esa inestabilidad en muchas ocasiones viene de una manera pues muy a veces difícil, a veces muy complicada, y a veces también con un embate feroz, de tal manera de que o resistimos o realmente puede ser ese el final. La palabra de Dios nos dice que en las manos de Dios tenemos un propósito diferente. Así de que vamos en este mensaje a decirle de parte de Dios que Dios tiene un plan especial para cualquier circunstancia que usted en este momento esté viviendo. Vamos a orar. Por favor, incline su rostro o ponga atención en esta palabra, en esta oración. Señor Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de compartir este mensaje. Te pedimos, Padre Celestial, en su misericordia, en su infinito poder, misericordia, propósito, que este mensaje pueda ayudar, alentar primero al que lo comparte y también a aquel que lo escuche o llegue a escucharlo en algún momento. Padre, bendecimos tu santo nombre. Te pedimos que esta palabra sea inspirada, sea, Padre, llevada con esa unción, con ese Padre, para que aquel que escuche esta palabra, Padre, pueda identificar que es una palabra, Señor, que viene de tu plan, de tus sagradas escrituras, Padre, porque no predicamos, dice la palabra, no nos predicamos a nosotros mismos, no nos compartimos a nosotros mismos, sino compartimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, Padre Celestial. Amén. Así pues, queremos en este momento llevarlo a una palabra, a una lectura que vamos a hacerla en el libro el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Vamos a leer los siguientes versos, y en este pasaje pues vamos a recordar, dice este texto, el, la señal de milagros, una señal de milagros que hizo el Señor Jesucristo. Y en este momento estamos viendo este estanque de Bethesda, dice el texto. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía, dice, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitado el agua, dice, el que primero descendía
al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Y dice, de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Qué interesante que en nuestra vida 38 años es un tiempo muy importante, es más de la mitad de vida promedio. Quizá escuchaba, quizá un dato, no sé si es exacto o es actual, pero hablaba que el promedio de vida está sobre los 70 años, 80 años, 70 años, y en este caso 38 años es más de la mitad de ese promedio de vida, si eso es correcto, pero 70 años es una edad ya muy importante en nuestra vida, en la vida del ser humano. Dice el Salmo 90, ¿sí? Que habla de 70, 80 años y ya es, dice, una bendición especial, así de que 38 años es un tiempo muy, muy considerable. Y si lo multiplicamos 38 por día, por cada día, que representa 38 años, bueno, estamos hablando de una cantidad importantísima de días. Así es de que dice que llevaba 38 años y este paralítico acudía permanentemente a ese estanque, escuchaba un mensaje, un pastor, y dice que este estanque en Israel es un estanque que hoy en día no tiene agua, pero ahí está el testimonio viviente de esta referencia histórica que dio vida a este milagro que el Señor Jesús realizó en ese momento. Así de que nosotros vemos que la venida del Señor Jesucristo, tanto de manera universal como de manera personal, viene a transformar vidas, viene a tocar vidas, viene a modificar muchas cosas en nuestra vida. Y en este sentido nosotros podemos entender que el plan de Dios para esta persona había llegado. Era el momento especial, era un momento en que este hombre, la Biblia no relata que estuviese ya desesperado, angustiado. Por supuesto que la situación nos permite pensar que sí lo estaba, que él veía que las bendiciones eran para otros y no para él, porque él no tenía las circunstancias especiales, no tenía ahí quien tuviese esa voluntad, estaba, dice en los versículos primeros, estaba participando con otros enfermos, ciegos, dice paralíticos, y en ese sentido, pues, había personas con la misma deseo, pero quizá con diferente oportunidad, porque la primera expresión cuando el Señor le pregunta, cuando conoce su situación y le pregunta si quiere ser sano, la respuesta es, no tengo quien me ayude, ¿sí? Él veía el obstáculo, pero lo importante de esto es de que la decisión estaba tomada. Él creo que esperaba que algo sucediera, un milagro completo, porque si al entrar a las aguas este paralítico podía ser sano de cualquier enfermedad, dice el texto, bueno, entonces algo extraordinario también podía esperar pasar para que él fuese, fuese movido a ese espacio y él fuera tocado por esas aguas. Entonces viene el Señor Jesús, dice, conoce su situación. Dios, una de las características importantes de parte de Dios es la omnisciencia, Él conoce todo.
conoce nuestras vidas, dice hasta lo más profundo, y no solo lo conoce de ahora, sino conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y la vida de esta persona se había encontrado con el Dios Todopoderoso, con el Señor, que estaba a su encuentro para decirle: ¿quieres ser sano? Y la respuesta de este varón no fue inmediatamente sí, aunque sí era el anhelo, era el plan por el cual dice que acudía día con día a este estanque para ser sano. Sin embargo, él conocía, insisto, un obstáculo importante en su vida, y a veces nosotros queremos algo, pero también pensamos en el obstáculo, y algo sucede en lo cual nos vemos solos, a veces no nos vemos acompañados, pensamos que nos ha tocado una situación difícil, y bueno, yo quiero decirte de parte de Dios que dice la palabra que no estamos solos, que Dios está por nosotros. Hay testimonios en las Sagradas Escrituras que nos dan testimonio de que el Señor tiene un plan especial en nuestra vida, que Dios tiene planes de bien. Así es de que llegó este momento para este varón, y llegó el momento esperado, la sanidad de parte de Dios. Y dice el siguiente texto, eh, dice que Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Qué podemos ver también en este pasaje? Que este varón no tuvo necesidad de entrar al agua. Vamos, tomarse, como dicen, un clavado, hacer contacto. Bueno, la autoridad de Dios, no estamos desacreditando que eso sucedía en ese estanque. Lo que estamos diciendo es que Dios tenía un plan diferente para esta persona. La Biblia en este pasaje no nos reporta que el Señor Jesús haya hecho un esfuerzo, lo haya cargado y lo haya depositado, sino la palabra de Dios tiene poder. Y la palabra de Dios vino al encuentro de este varón con poder, con autoridad y con esa compasión de transformar la vida de este paralítico. 38 años. 38 años son, insisto, muchos años. ¿Cuántas veces hay momentos en tu vida que te cansas? Nos cansamos en poco tiempo. A veces decimos: he estado insistiendo ya por 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. Y a veces ves la mirada hacia adelante y podemos decir: ya no somos jóvenes, ya estamos más en la edad de estar avanzando hacia un momento ya después quizá de una mediana vida, como hemos comentado. Es decir, a veces pensamos que las oportunidades se van agotando conforme el tiempo pasa. Es probable que así sea. La sociedad así nos enseña que la edad de quizá fructífera, quizá la edad de ser, de dar o tomar oportunidades, bueno, quizás son 40 años, quizás son 50, los 50 años. ¿Qué edad tenía? No lo sabemos, perdón, no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que la búsqueda de sanidad de este varón era 38 años. Yo quiero en este tiempo también animar hoy, cualquiera de nosotros conoce a una familia, a un amigo querido, a un hermano en la fe, a una persona conocida que está pasando por un momento difícil en su vida. ¿Eres tú esa persona que está pasando por ese momento difícil? Bueno, si es usted esa persona que está pasando por un tiempo difícil, yo quiero decirle de parte de Dios que hay esperanza, que hay oportunidad, que el tiempo está en las manos de Dios, que el tiempo no es necesariamente ni un aliado ni un enemigo para nosotros, para el que cree en Dios. Bueno, es una circunstancia importante.
A veces decimos, mientras hay vida, hay esperanza, y bueno, la palabra de Dios nos dice que nuestra esperanza está en Dios, en las manos de Dios. El enfoque de este mensaje es persiste, no desistas, ¿sí? Aun cuando las circunstancias no sean claras en su vida, aun cuando las condiciones no sean claras, la palabra de Dios nos dice, no ceses, sé fiel, como dice ese texto, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjate qué pasa en eso, ¿sí? Seamos fieles, Dios nos dice que seamos fieles. Dios tiene un plan especial en nuestra vida y Dios quiere cumplirlo. Así pues si es un motivo de enfermedad, que no es cosa menor, un problema de cáncer, un problema de corazón, un problema de una enfermedad difícil, que enfermedades que están acompañadas de un diagnósticos muy difíciles, muy desalentadores. Bueno, para Dios dice que si Él formó tu vida, dice el Salmo 139, que fuimos vistos por Dios desde antes de que fuéramos siquiera concebidos, más aún antes de que naciéramos, de que creciéramos y de que hoy se puede ver a un espejo la persona que usted es. Dios le conoce desde antes. Así es de que si Dios le conoce desde antes, hay esperanza, y si Dios le formó, podrá hacer algo especial con esta enfermedad. No estoy diciendo que minimicemos el problema, no estoy diciendo que no atendamos un tratamiento médico, no estoy diciendo que se tire, como dicen algún dicho, en la cama o en la hamaca. No, no estoy diciendo eso, sino que su fe se levante, su fe, nuestra fe se levante de una manera especial. Creo que dice la palabra de Dios, dice en Hebreos 11:1, dice, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A eso me refiero, que pongamos nuestra fe no en nuestro organismo, no en cuánto medicamento excelente estamos tomando, no en cuánto estamos visitando al médico, al mejor médico, al mejor tratamiento. Eso lo reconocemos y le damos gracias por esos instrumentos que Dios pone en el camino. Yo estoy diciendo que Dios es el Dios que te formó, es el Dios que va a utilizar todas esas herramientas para que tú veas un milagro, para que usted vea un milagro de parte de Dios. Dios tiene planes de bien, dice la palabra en Jeremías 29:11, dice, porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Dios tiene un plan en su vida. Así hayan pasado, como dice nuestro pasaje, base 38 años. 38 años es mucho tiempo. Así es de que cuántos milagros nosotros queremos pedirlo hoy y la siguiente semana ya tenerlo resuelto. Es más, al siguiente día. Es más, oramos en la noche y queremos que al día siguiente ya esté la respuesta. Dios tiene sus tiempos. Dios no te va a dejar, porque dice su palabra que junto con el problema Dios también nos da la solución. Así de que tenemos un Dios que está pendiente. Y otra característica de parte de Dios dice que también es un Dios omnipotente, omnipresente. Así es de que habrá algo mayor, habrá algo de mejor seguridad que lo que Dios te dice que es y que te ha tomado por hijo, porque dice la palabra que todo aquel que en él ha creído lo ha tomado por hijo. Y si te ha tomado por hijo, entonces eres una persona que goza de ese privilegio de tener acceso a la presencia del Padre Celestial, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él fue a preparar moradas para que nos presente delante del Padre, porque Él es parte de la Trinidad. Así es de que nosotros estamos confiando en ello. Tu problema es un problema financiero, su problema es un problema financiero. Dice la palabra que Dios es dueño de la plata y el oro, y dice que derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Dice que entonces, ¿qué hay imposible para Dios? Bueno, para el ser humano es muy complicado, y a veces la gente nos dice,
Bueno, si estuvieras en mis zapatos, sabrías la dimensión del problema. No ignoramos el problema, no ignoramos la dimensión de las dificultades, los contratiempos. No, no los ignoramos. Lo que nosotros estamos diciendo es que Dios tiene una solución más allá de todo este tiempo. Si Dios te está llevando por un tiempo de desierto, Dios te dice también que Dios abrirá, dice, pozos, agua en el desierto. Así de que Dios no nos dejará, Dios nos llevará adelante, y en ese sentido también quiero llevarte también a ese pasaje. ¿Cuál es el principal problema angustiante, difícil, un problema que tiene término, como se dice en el ambiente también legal? Tenemos un término fatal si no lo contestamos en este tiempo o no lo desahogamos en tiempo, no se puede hacer nada. De antemano se conoce la consecuencia y la consecuencia no es buena. Ese es el ritmo de la ley. No estamos desafiando lo que la ley señala, no estamos desafiando lo que debemos de hacer de manera correcta, pero Dios dice que Dios tiene en sus manos al corazón del rey, al corazón del príncipe. No estoy diciendo que Dios quiere que seas un desobligado, que seas una persona que no te preocupes. Dios quiere que seas una persona de fe, que aproveches cualquier oportunidad que está viniendo a tu vida, pero también me lo dice a mí, que todas las oportunidades que tenemos en nuestra vida no las dejemos ir, aprendamos a retenerlas, aprendamos a tomarlas y aprendamos también a ejercitarlas delante de Dios. Hay muchas cosas que quizá hoy no conocemos. Hay muchas cosas que nosotros vemos el éxito de otras personas, vemos las aptitudes, las capacidades. Decía un pastor muy querido, dice que de acuerdo cuando midimos nuestra actitud, podemos ver nuestra altitud. Qué interesante eso, ¿sí? Nuestra actitud mide nuestra altitud. Y en ese sentido es correctísimo, es cierto, pero Dios nos dice que Dios está de tu lado. Así es de que quiero llevarte también a otro pasaje importante que lo podemos ver en Marcos 10:46. Y en esta parte es también un ejemplo importante de cómo el Señor nos dice en nuestra vida que, eh, que vayamos adelante, dice el ciego Bartimeo. Entonces dice, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Vemos que este ciego, pues evidentemente tampoco nos dice la edad, pero era un hombre que estaba cierto, estaba muy atento a lo que estaba pasando en la sociedad donde vivía, en Jerusalén. Él sabía que el Jesús se movían milagros, él sabía que el nombre de Jesús significaba algo, para él especial significaba vida. En consecuencia, en muchas partes de nuestra vida nos movemos solos, cada día damos la batalla, aprendemos mucho esa parte que dice el Señor Jesús, si alguno quiere seguirme, que tome su cruz cada día y sígame. Y a veces decimos nosotros, nadie me ha dado nada, todo me lo he ganado. Estamos acostumbrados al esfuerzo y eso Dios también lo reconoce, no está en contra de estas personas que cada día se levantan
con una esperanza, se levantan con una decisión, se levantan con una convicción y que van adelante y que todos los días están dispuestos desde muy temprano hasta muy tarde a dar la pelea, a dar la batalla para salir adelante. Ese es un esfuerzo muy importante, no se desconoce esa posibilidad, pero en este caso dice que este ciego salía cada día con esa esperanza de saber que algún día él podría ser salvo. No se convenció, no estaba decidido, no estaba convencido a que ese estado era, como dicen, es la parte que le tocó vivir y así quedaría. Él estaba resistiendo a esa condición porque él escuchaba que había personas que veían, personas, él sabía también que la vista le hacía mucha falta. Podemos pensar cuáles son las necesidades de una persona invidente y a veces decimos, bueno, ¿qué diferencia es si esta persona así nació, así está acostumbrado, no vive otro mundo? O si por alguna razón pierde la vista, decimos, bueno, eso sí es difícil. No lo sabemos, lo cierto es de que la vista es algo que quienes tenemos la bendición de que Dios nos haya dado la vista, sabemos para qué sirve la vista y sabemos que la vista también es sinónimo de autoridad, Dios nos mueve, tenemos la posibilidad de ayudarnos, es parte de nuestros sentidos, es parte de nuestra vida. No tenerla es una situación triste, difícil. Bueno, entonces no podemos nosotros minimizar porque otra persona podamos decir, bueno, esta persona así nació, no tiene, no conoce. No, no, no. Cuando Dios toca nuestra vida, dice que a libertad fuimos llamados, y si fuimos llamados a libertad, entonces Dios quiere hacer algo diferente en nuestra vida. Y esa parte importante que Dios quiere hacer en nuestra vida es de que transformemos nuestro presente, nuestra realidad, por las cosas que Dios quiere darnos. Dios tiene planes de bien para nuestra vida y a pesar de las circunstancias y tiempos difíciles o el esfuerzo que cada día se está haciendo por algo, Dios quiere acompañarte, Dios quiere llevarte, Dios quiere decirte, tómame en cuenta en tu vida, permíteme dirigir tu vida. Creo que es algo importantísimo en nuestra vida. Y bueno, cuando los negocios, cuando las situaciones se convierten, cuando la salud falla, cuando ya es el cotidiano de todos los días, la enfermedad, la lucha y saber cómo va y saber cómo está evolucionando, si va bien, si va mal, cómo va evolucionando el problema, bueno, ya se vuelve algo nuestra prioridad, nuestra actividad más importante, el tema de salir de esa situación y con mayor razón cuando esta situación te está causando un dolor incesante. Creo que no es cosa menor si las finanzas, después de ser sanas, después de ser buenas, hoy no lo son, pero también lo más difícil, que las cosas están avanzando demasiado rápido como para saber si mi problema tiene solución o no, como que así como los médicos dan diagnóstico, quizás si los financieros te dicen tu deuda es impagable, no insistas, este problema no tiene solución. Bueno, Dios nos dice que hay otra solución y dice, no temas, dice el Señor, no temas, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y si Dios permite que ese negocio venga abajo, Dios tendrá una alternativa importante en su vida. Pero si Dios tiene planes para que conserve ese negocio, Dios se va a mover de manera extraordinaria, pero quiere que nosotros hagamos nuestra parte y nuestra parte es ponernos en las manos de Dios, clamar, pedir por ese milagro de parte de Dios, por decirle al Señor, Señor, heme aquí, aquí estoy, dime qué quieres. Y más cuando se depende familias que están confiando en el proyecto que inició. Dios no nos avergonzará, Dios no nos dejará en el camino. Tenemos un Dios de la segunda oportunidad. Y en este sentido, el mensaje es, este varón no dudó, al contrario del paralítico de Bethesda. Él creía en un milagro y lo esperaba, pero también veía un obstáculo. Este varón no dudó, buscó su bendición. La gente le decía, incomodaba a muchas personas. Bueno, si tú estás incomodando a alguna persona
en este momento por la situación en que estás, bueno, no te espantes, no te sientas menos. A veces dice, recuerdo ese texto que dice que cuando hay necesidad, a veces ni a un amigo ni a un hermano somos gratos. Buscar, dice, a alguien en necesidad no es fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque saben que estás pasando un tiempo difícil. La palabra de Dios nos dice que Dios viene a nuestro encuentro en los momentos más difíciles. Y esa es la gran diferencia. No estoy diciendo que no hay amigos queridos, amigos que están dispuestos, dice la palabra de Dios, porque Dios se compara con un buen amigo. Y dice que un buen amigo su vida da por el amigo. Dios no ignora que hay personas en nuestro encuentro, en nuestra vida, que están dispuestas a pagar el precio de la amistad y que están dispuestos a acompañarte. Pero ¿cuántas personas nos dan la espalda? ¿Sí? ¿Cuántas personas se retiran porque no son buenos tiempos, porque ya no hay nada atractivo? Perdemos interés a la vista de las personas que antes confiaban en nosotros. Dios nos dice que Dios es el Dios de la restitución. Dios nos dice que esperes, que Dios quiere darte la victoria, que Dios quiere llevarte por esos caminos que no conoces, Dios quiere llevarte por esos lugares que no conoces, pero Dios quiere llevarte a victoria. La victoria de parte de Dios puede ser diferente a esa victoria que nosotros esperamos, pero Dios nos dice que con Dios estamos seguros. Dios dice que tiene propósito y destino. Dios tiene cosas importantes en nuestra vida. Y este ciego le dice, sí quiero ver, Señor. Dame esa vista que estás. O sea, respondió y Jesús le dijo, dice este texto, dice, respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué interesante es que nuestro tiempo, decía en una cadena televisiva, nuestro problema tiene término, tiene final. Y ese final viene acompañado de la palabra de Dios. Así es de que yo te quiero llevar en ese plan, en ese propósito, que insistas, que Dios está de tu lado, que Dios quiere llevarte a esa bendición. Podrán pasar momentos difíciles, podrán pasar momentos muy complicados en nuestra vida. Bueno, Dios nos dice que pidamos con fe, dice en Santiago, libro de Santiago, dice, la carta dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dice que pidamos con fe, no dice que pidamos que juntemos la millonada y las pongamos a la disposición de parte de Dios. Eso es otro tema importante, honrar a Dios, pero Dios no nos pone condiciones. Dice que es fe y dice que también escuchábamos que fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios quiere que honremos con nuestros bienes a Dios. Si no conocemos esa parte de la historia en nuestra vida, Dios quiere que también la conozcas. Honrar a Dios con nuestros bienes también es asegurarlos, ponerlos en un punto seguro. ¿Para qué sirven los seguros de vida, los seguros de riesgos, las fianzas? ¿Para qué sirven? Bueno, si tú quieres tener una seguridad del Dios que nunca te va a fallar, dice que lo honres con tus bienes. Honra a Dios con tus bienes. Así es de que esa parte también, y quiero decirte que dice también en el libro eh, de Segundo de Reyes, nos dice en este libro de Segundo de Reyes, cuando
te vuelves en un asesor, te vuelves en una persona importante, dice, a la vida de alguien. Y en este caso vemos como el profeta Eliseo dice que en el libro de Segundo de Reyes, y comenta que estaban en esta guerra con los sirios y había de parte de Dios una estrategia revelada en Eliseo que podía decirle al rey cuál era, o sea, qué importante es cuando tienes en tu vida un espíritu de ciencia, un espíritu de discernimiento, tienes en pocas palabras el respaldo de parte de Dios, como lo tiene en este caso el profeta Eliseo, pero también dice en este caso, comenta que este rey estaba dudando de que alguien estaba revelando. Hoy en día es muy común darnos cuenta cuando hay fracaso, rápidamente queremos echar, saber dónde está la culpa y le ponemos nombre y le ponemos también circunstancias muy especiales. Bueno, en este caso, una persona también consejero del rey de Siria dice que le dijo que no había ninguna persona que estuviera descubriendo o estuviera vendiendo los secretos del rey al enemigo, al contrario, en este caso al rey de Israel. Dice, no era el caso, sino que había un profeta que estaba revelando. Y bueno, este rey de Siria le dice que entonces que habría que buscar a esa persona que estaba siendo clave para que ellos perdieran y los otros ganaran. Y bueno, dice que va un ejército. Y bueno, también el profeta Eliseo conoce que venía esa misión en su contra y su siervo Geisi estaba preocupado, angustiado. Y bueno, en el texto dice, rápidamente vamos a leer esta parte, con esto estamos terminando. Dice esta parte, Eliseo obstruye, dice, la invasión de Siria. Ese es el texto que podemos ver del versículo 8 en adelante. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos, dijo, en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, y el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Es decir, ni siquiera la consultaba con sus asesores, sino que daba instrucciones. Y él le dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y fue, y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no temas, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y miren lo que pasa cuando estamos de parte de Dios, más bien cuando Dios está de nuestra parte, cuando Dios te tiene en su propósito, en su plan. Por muy difícil que sea el problema de salud, no minimizamos estos malos momentos difíciles, no queremos pasarlos, desde luego que no, pero queremos decir lo que Dios tiene control,
que Dios tiene autoridad y que Dios tiene propósito y que en las manos de Dios estamos seguros. Si tu problema es un problema financiero, si tu problema es un problema de relación familiar, personal, cualquiera que sea el problema que estamos viviendo, porque todos tenemos problemas, todos pasamos por dificultades, todos tenemos momentos difíciles, pero todos tenemos también oportunidad en Dios. Si tu vida, si su vida está en las manos de Dios, tómese de la mano de Dios. Y si no conoce a Dios, conózcalo. Este es el momento especial para que usted lo conozca. Dios quiere tomarlo. Dios quiere, como dice esa palabra, porque de tal manera, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, estamos terminando también y quiero llevarlo al Salmo 125:1, y este Salmo 125 nos dice esta parte importante, dice, con esto estamos terminando. Le damos gracias a Dios y pedimos porque la misericordia de Dios visite su casa, visite su vida, su corazón. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así es de que este Salmo 125:1, con eso estamos cerrando, pero con esto estamos diciendo que Dios está a su encuentro, que esa palabra profética que hemos leído el día de hoy a través del Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos, esta palabra que hemos visto en la carta de Santiago, apóstol Santiago, que pidamos con fe en Hebreos 11:1. Dios nos quiere señalar que para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada que no conozca. Dios no está impedido de conocer la solución más importante que podemos tener. Ponle nombre a su problema y póngale y dígale a su problema que conoce y que Dios está de su lado y que Dios tiene la solución perfecta a ese problema. Esperemos en Dios. Espera en Jehová y Él hará. Esperemos en Dios. Yo quiero animarle y cerrar esta oración, decirle que los momentos difíciles siempre vendrán, tiempos difíciles, momentos difíciles, circunstancias difíciles, pero también siempre vendrá una palabra especial de parte de Dios en nuestra vida. Oramos por que Dios bendiga esta palabra y dirija esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos que esta palabra es vida en las manos de Dios. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta palabra. Ponemos, Señor, delante de ti esta palabra, este mensaje para que lo bendigas. Y Señor, si esta palabra la ha de conocer, la ha de escuchar alguna persona, algún amigo, algún familiar, alguna persona que se la encuentre en su vida, en el camino, Padre, te suplicamos que sea de bendición y Padre que pueda despertar esa fe quizá que está dormida o quizá esa fe que nunca ha estado al alcance, porque Señor, tu palabra nos revela que eres un Dios de misericordia, eres un Dios de propósito y que has venido, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, quien nació, Padre, quien vivió un ministerio, quien fue, Señor, llevado a un tribunal, Padre, humano, injusto, pero también, Padre, dice que era el precio que el Padre Celestial había establecido para restablecer la comunicación y el Señor Jesús pagó el precio de nuestra salvación a través de su muerte, de su crucifixión, pero también con su resurrección. Así que esta palabra nos dice que si tú has creído que el Señor Jesucristo murió, resucitó y hoy está a la diestra, es una palabra que es para usted, es una palabra que hará vida en usted, y porque dice la palabra que si confesamos con nuestra boca que Dios nos salvó, seremos salvos. Confiesa con tu boca que el Señor Jesucristo murió por tus pecados, te dio salvación, y confiésalo, que es el Dios Todopoderoso que está por ti y por mí. Alabamos su nombre, le damos gracias
Bendito sea su nombre, Señor Jesucristo. Amén.